13 videos para el testimonio. Estamos en el 287 ya. Libro de Ruth, capítulo número 2. Vamos a ver el día de hoy. Ya vimos el 1. Y pues es un libro muy pequeño. 2 capítulos más y terminaríamos Ruth, ¿no? Llegaremos a Samuel, donde vamos a hablar así subsecuentemente de Primera de Crónicas, Primera de Samuel y el gigante de Salmos, ¿no? Ahí restándole Salmos según el tiempo. Y hoy es tiempo, día, video de alcancía. Tenemos $78 más $13 que tengo aquí. $13 y ya hemos llegado a $91 para nuestra ida a Israel en el 2025, si Dios quiere, antes de junio, o sea, antes del medio año estaremos ahí. Ok, empecemos. Ruth escoge espigas en el campo de Booz. Entonces, si tienes a alguien que le encante el libro de Ruth, conéctalo, mándale el video, mándale el link para que vea el comentario de este capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Entonces el capítulo 2 nos da la introducción de un nuevo integrante en esta historia y es Booz. Él es el pariente del difunto esposo de Noemí, Elimelech, y es un hombre rico. Pero Noemí ni se acordaba de sus parientes, no se acordaba de nadie por toda la congoja que había pasado, que había vivido en Moab. Acuérdense, cuando empieza el libro de Ruth, capítulo 1, ellos se van a Moab. En el capítulo 2, ellos ya están de regreso con Ruth, su nuera. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo. O sea, inmediatamente a trabajar. Manos a la obra, porque su suegra ya es de edad grande y no tienen cómo proveerse alimento. O sea, y Ruth era una mujer que no se le dormía la situación. Ella joven, dispuesta, lista, valiente, entonces quiere ir a proveerle a su amada nuera alimento. Fíjense, o sea, tenía que ir a ver quién le permitía recoger de lo sembrado. Y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. O sea, de quien me dé permiso. No lo voy a hacer por hacerlo, no voy a robar. No me voy a meter violentamente, sino que le pido a Dios que alguien me dé permiso para recoger estas espigas. Ruth ya tiene que haber sabido el derecho de los pobres, de que los segadores van dejando en las esquinas o tiradas espigas y ella las puede recoger para su alimento, no para vender ni para negocio. Y ella le dijo: ve, hija mía, ve y trabaja. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era del familiar de Elimelech, que ya había muerto, esposo de Ruth, esposo de Noemí. Entonces, no fue coincidencia, no fue obra de la casualidad. Dios así lo dispuso, que se encontraran Ruth y Booz en ese campo donde Booz era el dueño. Entonces iba recogiendo tras lo que se les cayera. Entonces, porque era una ley, repito, divina, y Dios así pues lo tenía planeado, ¿no? Entonces aquí Booz viene a Belén y le dijo a sus segadores, porque él estaba al pendiente de sus trabajadores. O sea, es un buen patrón. Booz es un tipo de Jesucristo, que él es el dueño de la viña. Booz es el dueño de la viña. Jesucristo es el dueño de la viña, es el dueño de la tierra. Y él permite que trabajemos en ella. Y es un buen patrón. Vea lo que dice: Jehová sea con vosotros. Booz así saludaba a sus empleados. Si tú tienes una empresa, si tú eres un patrón, si tú eres un líder, tienes que tener estas características de buena persona, de amabilidad. Dios está contigo, Dios los bendiga, Dios los prospere, Dios los ayude. Un día me tocó estudiar en una escuela trinitaria donde el lenguaje eclesial de ellos y de nosotros es muy diferente. Nosotros somos muy saludadores divinos. Paz de Cristo, hermano, Dios te bendiga, Dios está contigo, Dios te prospere, Dios te guarde, Dios te pague, etc. Ellos no, para todo es bye. Y yo le decía: Dios te pague por un favor. Y no digas así, y Dios te bendiga. No, Dios ya me bendijo.
Entonces es como un lenguaje muy frío, un lenguaje muy social, y nosotros los apostólicos no. Me fascina nuestro lenguaje. Paz de Cristo, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios con nosotros. O sea, es un lenguaje muy bonito. Ese lenguaje lo tenía Vos, ¿no? Entonces tenía un saludo muy especial para sus trabajadores, y ellos también le respondían igual: Jehová te bendiga. O sea, el nombre de Dios siempre estaba en la boca de ellos, ¿no? Una excelente relación entre trabajador y patrón, como la debe de hacer. No que a veces nosotros los líderes ya de la iglesia no saludamos, o nos queremos ver muy apartados del pueblo, o nos gusta que nos saluden a nosotros, nos saluden, cuando no debe de ser así. La grandeza está en el servicio, y somos por el pueblo, entonces nos tenemos que dar al pueblo, ¿verdad? Y Vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿quién es esa joven? Porque él conocía a sus siervos, como lo hace el Señor Jesucristo. Dice: las ovejas oyen mi voz y saben quién les habla. Él conoce sus ovejas, él sabe quiénes le servimos realmente. Vos también conoce, y se le hace extraño quién es esa joven. Entonces, ya que inmediatamente reconoció a Ruth, quizás por sus rasgos físicos, quizás por su vestimenta, por su arreglo, no sabemos, pero obviamente porque ella era una extranjera, ¿no? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. O sea, el encargado ya sabía quién era, la tenía ubicada porque le habían pedido permiso para cegar, y ellas le tenían que decir quiénes eran, de dónde venían y por qué tenían esa necesidad. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana, vean el verso 6, hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. O sea, se le había pasado el día esperando que se les cayeran, recogerlas, hacer un buen bonche para que fuera de sustento para ella y para su nuera, ¿no? Entonces Vos dijo a Ruth: oye, hija mía, o sea, le habla con la joven, ¿no? Dice: no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados. O sea, él directamente le dio permiso de recoger espigas. Ya no tenía necesidad de buscar o pedir permiso en otro lugar. Se iba a evitar problemas por su nacionalidad, y iba a estar junto a las siervas de Vos. Es decir, inmediatamente halló gracia no solamente en el jefe de los segadores, sino halló gracia en el dueño. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, tratar de hacer y trabajar en la iglesia: hallar gracia con los líderes, hallar gracia con los pastores, hallar gracia con los que van enfrente, y gracia con Dios, que es el dueño de la iglesia. No solamente gracia entre nosotros, no solamente esa gracia horizontal, aquí humana, social, sino una vertical, una que viene del cielo sobre nosotros. Mira bien el campo, dice, que cieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. O sea, ya era una orden del dueño. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. O sea, ella inmediatamente adquirió derechos porque Vos se había congraciado con ella, porque la mano de Dios estaba con los dos, o sea, con Ruth y con Vos, ¿no? Nadie la iba a molestar, y no tenía la necesidad de ir lejos hasta el pozo a sacar agua y luego regresar, sino que ella iba a tomar de la que ya habían sacado para los criados. Ese beneficio no era para todos, era para ella. Entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra ella y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? O sea, ¿qué te motiva a hacerlo? ¿Qué es lo que te mueve? Porque todo el panorama es para que yo no esté beneficiada, para que me traten como la más de atrás. O sea, ¿por qué aunque soy extranjera, no soy israelita, me estás tratando así? Y ella, al bajar su rostro, o sea, le muestra todo su respeto, le rinde todo el honor, porque ella estaba siendo tratada cortésmente, aunque pertenecía a otro pueblo, a un pueblo en el que eran enemigos, acuérdense. Entonces ella estaba sorprendida. Y así es como debe de ser la iglesia, o sea, sorprendernos cuando llegan las visitas, cuando llegan los nuevos, los que no conocían a Dios, y que ven que bienvenido, siéntese aquí, qué bueno que vino, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir, vea, lo invito a comer aquí en la cocina, me siento con usted, no se siente solo. Y que la gente dice: pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me tratan así? Si yo vengo borracho, si yo vengo del mundo, si yo no soy hermano. Ellos deben de sorprenderse de nuestro trato.
Eso es lo que la iglesia debe de ser, no una iglesia frívola, una iglesia clasista, una iglesia dividida, no, sino una iglesia que sorprenda a los nuevos. Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. O sea, sé el sacrificio que hiciste, y es un sacrificio que no lo hace quien sea. De hecho, cuando murió tu marido tenías la obligación ya de sustentar a tu nuera. No, pero lo haces sin tener que hacerlo. Dejaste tu pueblo, dejaste tu religión, dejaste tu familia, dejaste tus amigos. Lo menos que yo puedo es recompensarte con mi ayuda. Y era parecida a la historia de Abraham, cuando Dios lo llama, que deja a Ur, que deja todo. Y es lo impactante de la Biblia, cómo Dios recompensa todo lo que dejemos por Él. Todo. 100 veces más. A veces la gente duda, no, pero es que si yo dejo aquello, si yo me desprendo, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Ya no voy a tener o ya no van a ser míos. No, Dios estaba recompensando a esa mujer que había sacrificado todo, así como Él le recompensó a Abraham su sacrificio, y así lo va a hacer con nosotros en esta vida y en la eternidad. Dios va a traer una recompensa según sea nuestro trabajo. Entonces esa es la bendición en la que nosotros debemos aprender a vivir en la iglesia. Y Jehová recompense tu obra, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, Dios va a recompensar a todos los que han buscado su refugio, su seguridad, su palabra, su sustento. Dios se va a encargar de eso, no tienes que dudar. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, ella agradece las misericordias de Booz, aunque ella se tenía como de las más bajas que las mismas criadas. Pero aquí también nos recuerda este versículo del 13, cómo Dios no hace acepción de personas, cómo este Booz le demostró su gracia, le demostró su cortesía, le demostró su benevolencia a esta mujer, no haciendo acepción porque era extranjera, ni porque era viuda. Entonces eso es lo que Dios hace. Por eso Booz es el tipo y figura de Cristo. Él no hace acepción de personas. El Señor Jesucristo recibe a todos los que vayamos a Él con un corazón contrito y humillado, aunque fuéramos los peores, aunque fuéramos los más bajos, los más ruines. Él, cuando hay un corazón dispuesto, entonces Dios lo va a recibir, así como Booz recibió a esta mujer. Es un evangelio el libro de Ruth. Si buscamos una aplicación, si buscamos una enseñanza, Ruth es un evangelio. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, ¿no? Dice, si alguien abre la puerta, yo entraré a él, comeré con él y él conmigo, ¿no? Es lo que Booz le abre la puerta para que coman del pan y moje tu bocado en el vinagre, que era una bebida muy refrescante en esos lugares tan calurosos. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Eso que ella comió, que era la comida de ellos, ella guardó lo que le sobró, ¿no? O sea, cuando dice le sobró, no es que ya no lo quería, sino que estaba llena, pero tenía todavía más comida. Entonces, luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea, no solamente lo que se caiga, no solamente ella debe de esperar la misericordia, sino que ella debe de ir, y su trabajo, su esfuerzo la va a hacer rendir un fruto. Déjenla que ella también espigue, aunque no se caigan las cosas, ¿no? Entonces, aún de lo sembrado, Ruth podía tomar, y ahí era una bendición todavía más grande. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y dejaréis para que lo recoja, y no la reprendas. Aunque se lleve mucho, aunque se tarde, no le digas nada, ¿no? Entonces, debemos de ver y entender cómo esa misericordia de este hombre, que nos recuerda mucho 1000 y feria años después lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ella obtuvo el esfuerzo de su trabajo, y es lo que Dios también nos da a nosotros cuando trabajamos en su obra. Siempre nos da ese fruto
eso que se cae, que lo entendemos como que lo que baja del cielo, lo que Dios hace con esa bendición para nosotros, que somos los pobres de esta tierra, por decirlo así, más el trabajo que nosotros hacemos y que Él nos permite en su iglesia dar fruto. Entonces esto representa lo que dejan caer, es lo que baja del cielo. Señor, tu bendición, tu presencia, tu espíritu, tu fuerza que viene del cielo, abre las ventanas. Y mi trabajo en la iglesia, que es lo que yo espigo, lo que yo hago, lo que yo trabajo, me va a rendir fruto. Y el Señor dijo, no lo reprendas, déjalo que recoja lo que tenga que hacer. Es decir, trabaja, da fruto, esfuérzate, crece, y nadie te tiene que reprender, tú tienes que seguir adelante. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Fíjense, o sea, su suegra está impactada. ¿Por qué traes tanto? Aparte lonche. Y era la bendición de Dios que estaba sobre ellos. Ella le había llevado a su suegra amada lo que ella sabía que necesitaba. Y le dijo a su suegra, oye, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Porque vio todo lo que llevaba. Bendito sea el que te ha reconocido. O sea, suelta una adoración o un reconocimiento a aquella persona que los bendijo, porque no tiene nada, está sorprendida, y ahora sí tienen. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Entonces ella le confesó quién era el que la había bendecido, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. O sea, él también había ayudado a sus familiares, fíjense, y seguía ayudándolos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos, rescatarnos, salvarnos, ayudarnos, bendecirnos. Esa es la oportunidad que tenemos. Entonces aquí hay algo que yo quiero que miremos, cómo Dios, por ejemplo, mi papá ya falleció y Dios lo bendijo, Dios lo ayudó, Dios le dio todo lo que podía para su ministerio, para su trabajo, y él ya murió, pero sigue bendiciendo todavía a los que estamos vivos, a su familia, que somos sus hijos, yo, mi familia. Entonces vemos este texto cumplido, como dice Noemí, él bendijo a Elimelech, a Malón y a Kelión. Ya se murieron y nos sigue bendiciendo a nosotros. ¿Y cómo vemos nosotros eso? En nuestras familias, en nuestros abuelos, algunos en nuestros antepasados. Dios los bendijo y nos sigue bendiciendo, porque el trabajo de ellos continúa. Pero ahora la bendición es para los que estamos vivos. Cuando no estemos nosotros, Dios bendecirá a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque la bendición de Él no va a parar. Entonces bendijo a vos y honraba la memoria de sus familiares que él mismo vos había ayudado, ¿no? Entonces Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Entonces con él tendrían asegurado el alimento, el sustento de la época. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Es decir, si Dios ya nos ayudó, si Dios ya nos abrió puertas, no tenemos necesidad de buscar otras. Ese es el trato que le había hecho Booz a Ruth, y Noemí estaba de acuerdo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Así lo hizo Ruth, la cual espigó ahí y siguió con su suegra como lo prometió. Entonces espero que este video, donde estamos haciendo una analogía de la vida de Booz, de la vida de Noemí con la iglesia, te sirva para ver este libro de Ruth de una manera diferente, te ayude en tus predicaciones, en tus enseñanzas, en tus aplicaciones. Y este protoevangelio, por decirlo así, como vemos el evangelio de la vida de Cristo, en su enseñanza, en el recibir, en el no hacer acepción de personas, en el de bendecir, aún después de que alguien ya murió, a sus familiares. Eso lo vemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este video sea de bendición para tu vida, y sigamos adelante en esta serie de Ruth, que va a ser una bendición para todos. Ánimo y sigue adelante.